Bienvenidos al Sentido de la Fe. Detrás de cada elección que pretende ser fiel al Evangelio, se esconde un combate silencioso entre el deseo de servir y la tentación de poseer, entre la búsqueda del bien y la sutil complacencia de quien busca justificarse a sí mismo. En esa frontera invisible entre lo humano y lo divino, la Iglesia reconoce un don misterioso, más hondo que el razonamiento y más firme que el sentimiento, un instinto espiritual que orienta al creyente hacia lo que huele a evangelio y lo aparta de lo que, aunque atractivo, carece de sabor a verdad. Fue en esta tensión donde vivió San David de Gales, en una tierra que aún respiraba paganismo y una cristiandad que apenas se mantenía unida. Su vida no fue un milagro, ni una sucesión de portentos, sino un signo humilde de discernimiento encarnado. En él, la búsqueda de una vida santa se tradujo en un modo concreto de sanar, alimentar y de acoger. Lo que para otros era disciplina o renuncia, en él fue caridad organizada. Lo que parecía austeridad extrema era en el fondo una pedagogía del amor. Gales, en el siglo VI, era un mosaico de reinos tribales en ruinas sobre cimientos deshechos del Imperio Romano. Las calzadas se habían convertido en senderos cubiertos de maleza, los templos y las termas en refugios improvisados. La sociedad, antes articulada por leyes de acueductos, se había fragmentado en clanes que sobrevivían a la intemperie. Las enfermedades y las hambrunas, la guerra eran parte del paisaje cotidiano. En medio de aquella desolación, el cristianismo celta resistía como un conjunto de luces dispersas. Pequeñas comunidades monásticas llamadas clas, que custodiaban la oración y la cultura y la salud del pueblo. Fue en este contexto donde surgió David, hijo de la fe y del rigor. Educado por monjes, aprendió que la verdadera libertad no se opone a la obediencia, sino que nace de ella. Comprendió desde joven que el cuerpo y el alma no pueden separarse, que el cuidado del enfermo y la pureza del corazón son formas de la misma gracia. Cuando más tarde se convirtió en abad de Menevía, el futuro de St. Davis, no quiso levantar una fortaleza espiritual para unos pocos elegidos, sino una casa abierta donde la oración respirara al ritmo del servicio. En un valle que los lugareños temían por sus nieblas y los antiguos cultos paganos, David estableció un monasterio que sería al mismo tiempo escuela, hospicio y hospital. Ahí, entre los pantanos del oeste galés, el Evangelio tomó forma en la arquitectura del cuidado. Nada en su proyecto era improvisado. Comprendió que el colapso de la civilización romana había dejado un vacío no solo político, sino corporal. Los cuerpos abandonados eran el signo visible de un arma colectiva herida. Los monasterios, pensó, debían ser más que lugares de penitencia. Debían ser espacios donde la fe se hiciera tangible en curación, en alimento y en acogida. Así, la vida monástica se convirtió en medicina espiritual y física, una terapia que pasaba por las manos callosas de los hermanos y el pan amasado con el esfuerzo. Pero esta visión no surgió de un ideal romántico, sino de la lectura lúcida de su tiempo. Había conocido los peligros del pelagianismo, esa doctrina que en su versión más sutil exaltaba el esfuerzo humano hasta rozar la autosuficiencia. Para David, la salud verdadera no era el fruto del mérito, sino de la gracia. El trabajo, el ayuno, la disciplina corporal eran medios, no fines. Eran formas de cooperación con Dios, no sustitutos de su misericordia. Su vida entera fue una lucha por mantener esa caridad. En los primeros años de su fundación, los hermanos del CLAS vivían de modo austero: pan, agua, hierbas del campo. Sin embargo, no se trataba de un desprecio por la materia, sino de una reverencia profunda. David enseñaba que la creación, incluso en su humildad, es portadora de sanación. Por eso el monasterio cultivaba las plantas medicinales, criaba animales con cuidado y recibía a los enfermos sin distinción. La oración de los monjes acompañaba el trabajo de sus manos y ambos formaban un solo acto de amor. Esa visión tan simple y tan radical pronto generó resistencia. Algunos eclesiásticos veían en su ascetismo una crítica velada a la vida más cómoda de ciertos prelados. Otros temían que la centralidad de sus monasterios amenazara la autoridad episcopal tradicional. Pero la mayor lucha no fue externa, sino interna. David mismo experimentó la fatiga del que sirve sin descanso. Hubo noches en que, agotado por atender a los enfermos,
Dudó si su camino no habría sido más puro en la soledad. Se preguntaba si aquella convivencia diaria con la miseria humana no enturbiaría la contemplación. Fue entonces cuando, según la tradición, comprendió que la oración no se traduce en servicio, si no se traduce en servicio se marchita, y que el servicio sin oración se vacía. El equilibrio entre ambas era el camino de la salud integral, no solo para el cuerpo, sino también para el alma. En este punto de discernimiento interior se manifestó en él algo más que prudencia o virtud, una connaturalidad con el querer de Dios, una intuición que no provenía del cálculo, sino de la fidelidad silenciosa. Cada decisión suya, desde la elección del lugar hasta el modo de organizar la vida monástica, respondía a esta coherencia profunda. Fundó su comunidad en el límite geográfico, espiritual y cultural. Allí donde los antiguos ritos druídicos aún subsistían, colocó una cruz y levantó una enfermería. No era una conquista violenta, sino una transfiguración, transformar el espacio de temor en un lugar de misericordia. Y así el cristianismo en Gales no se impuso por la espada, sino por el cuidado. El clas de Menevía se convirtió pronto en faro. Los enfermos acudían desde tierras lejanas, los pobres hallaban refugio, los peregrinos descanso. Los monjes cuidaban a los cuerpos con la misma reverencia con la que custodiaban la palabra. El molino, el huerto, la biblioteca y la enfermería formaban una unidad indisoluble. Cada hermano sabía que amasar el pan, limpiar una herida, no era una tarea profana, sino litúrgica. David insistía en que nadie debía buscar prestigio ni consuelo, sino simplemente hacer las pequeñas cosas con amor, porque en ellas se esconde el reino. Desde el principio, la grandeza de lo pequeño era su pedagogía más profunda. En un mundo donde la autoridad se confundía con el poder, él enseñaba que el verdadero liderazgo es servicio. En tiempos de crisis doctrinal, mostraba que la fe no se defiende solo con palabras, sino con gestos que restauran la vida. En una cultura enferma de egoísmo, ofreció un modelo de salud comunitaria donde la disciplina no oprime sino libera. La tensión entre el ideal contemplativo y la urgencia de la acción continuó marcando su camino. A veces los monjes más jóvenes anhelaban una vida más espiritual, menos expuesta al dolor, pero David les recordaba que Cristo había tocado a los leprosos y lavado los pies, que el contacto con la miseria no mancha al justo, sino que lo purifica. En la medida en que comprendían esto, la comunidad hallaba su estabilidad interior. La stabilitas loci se convertía en stabilitas cordis, estabilidad del corazón. Esa fidelidad continua, cotidiana de su fe, fue su verdadera batalla. No enfrentó ejércitos ni herejías sangrientas, sino el descanso del bien repetido. La tentación del desaliento y la incomprensión de quienes confunden la santidad con excepcionalidad. Sin embargo, en esa perspectiva se fraguó su legado. Fue un combatiente del alma, una seta que no huía del mundo, sino que lo curaba desde dentro. Al avanzar los años, su monasterio se multiplicó en otros, replicando el mismo modelo. Vida orante, trabajo sencillo, hospitalidad sin límites. Cada nuevo clas era como una célula viva que regeneraba el cuerpo enfermo de la sociedad galesa. Los peregrinos decían que en esos lugares el aire mismo parecía más puro, como si el espíritu que ahí se respiraba devolviera al corazón su ritmo natural. Con el tiempo, incluso los opositores reconocieron en aquella red de monasterios no solo había salvado la fe, sino también la salud de un pueblo entero. Donde antes reinaba la fragmentación, surgió un tejido de comunión. Donde había abandono, floreció la compasión. Floreció la contemplación. En el centro de todo, sin buscar protagonismo, permanecía David, orando mientras giraba la piedra de molino o mezclaba la masa del pan, consciente de que cada gesto, por humilde que fuera, se convertía en Eucaristía. Su combate invisible fue también su victoria oculta. Demostrar que la santidad no consiste en retirarse del sufrimiento, sino en transformarlo en ocasión de amor. Su vida fue una medicina lenta aplicada sobre una tierra enferma. Y aunque él nunca se presentó como reformador, su ejemplo reformó sin palabras. En esa paciente fidelidad, en ese equilibrio entre austeridad y ternura, se fue gestando lo que más tarde se reconocería como un signo del espíritu,
la capacidad de discernir lo que proviene verdaderamente del Evangelio en medio de las múltiples voces del mundo. Lo que para muchos era solo una sensibilidad o una prudencia monástica, en él fue algo más profundo, una afinidad espiritual con la verdad, una especie de oído del alma que captaba la melodía de Dios en el rumor confuso de su tiempo. Y así, en el silencio de un monasterio rodeado de pantanos, comenzó a resonar una forma de salud que el mundo había olvidado, la salud del corazón que sirve, la del cuerpo que se entrega, la de la comunidad que sana amando. Con el paso de los años, el monasterio de Menevía se consolidó como un corazón palpitante en la vida espiritual y social de Gales. Ya no era solo un refugio para los enfermos, sino un signo de que la fe podía reconstruir una civilización desde las ruinas. Aquello que había nacido como un intento humilde de vivir el Evangelio, en su forma más literal, alimentar, sanar, acoger, se revelaba ahora como una respuesta providencial a la enfermedad de una época. David había comprendido que la verdadera salud no se reduce a la curación del cuerpo, sino que se extiende al alma y a la comunidad entera. Cada enfermo atendido, cada huésped recibido, cada oración recitada por los difuntos contribuía a restablecer un orden más profundo, el orden del amor. En ese restablecimiento veía el sentido último de su vocación, la coherencia secreta entre la gracia que lo había movido y la misión que había asumido. Cuando otros monasterios comenzaron a imitar el modelo, él no lo interpretó como un triunfo personal, sino como una confirmación discreta de que el Espíritu actuaba en su obra. El florecimiento de los CLAS no respondía a estrategias humanas, sino a esa resonancia interior que surge cuando una acción es conforme al plan divino. Así comprendió que su tarea no consistía en innovar, sino en volver a las fuentes, restaurar la Iglesia en su forma apostólica, donde nadie consideraba nada como suyo y todo se compartía de acuerdo a la necesidad. Su discernimiento alcanzó madurez precisamente en ese reconocimiento. Entender que la obra no le pertenecía. La providencia, más que su propio talento, era quien había dispuesto los caminos. Lo que comenzó como una intuición solitaria se había convertido en una comunión tangible. Las resistencias iniciales de quienes lo consideraban una secta extremo o reformador incómodo se fueron disolviendo ante la evidencia de los frutos. Aquello que da vida, que genera comunión y que eleva el ánimo hacia Dios, tiene siempre el sabor inconfundible del Evangelio, de la verdad. Esa convicción fue puesta a prueba cuando, ya anciano, se le pidió presidir un sínodo para resolver la cuestión de la Pascua celta. En aquel momento, las comunidades británicas debatían la fecha y el modo de celebrar la resurrección, símbolo de la unidad de la Iglesia. Muchos veían en ese conflicto una simple diferencia de calendario. Él, en cambio, percibía en ello una cuestión de comunión. Comprendió que la fidelidad al Evangelio no se mide por la autonomía, sino por la pertenencia. Por eso exhortó a los monjes y a los obispos a aceptar la práctica romana, no por imposición externa, sino por amor a la unidad. Este gesto aparentemente administrativo fue una realidad de acto teológico de gran profundidad. Discernir cuando una tradición local debía ceder ante la universalidad de la fe. No se trataba de perder identidad, sino de purificarla. David intuyó que la autenticidad cristiana no reside en la originalidad, sino en la comunión con la Iglesia entera. Así, la misma intuición interior que lo había llevado a servir a los enfermos, lo guiaba ahora a servir a la comunión. Era la misma brújula espiritual que en su juventud lo había impulsado a levantar un hospital y que ahora lo movía a sostener la unidad eclesial. Ese discernimiento fue su respuesta providencial, reconocer los signos de su tiempo, a la llamada a encarnar la caridad en formas nuevas, sin romper jamás con el vínculo con la tradición. Lo que había comenzado como un servicio corporal se revelaba ahora como un acto de fidelidad teológica. La salud del cuerpo y la salud de la Iglesia estaban para él profundamente unidas. Donde la comunidad se fractura, también el cuerpo se enferma. Donde el amor se restaura la comunión, ahí vuelve la vida. Esa comprensión iluminó sus últimos años. Mientras sus fuerzas disminuían, su paz interior crecía. Se cuenta que en su lecho de muerte pronunció aquellas palabras que resumían toda su enseñanza. Sé alegre, guarda la fe y haz las pequeñas cosas que me has visto hacer. No era una exhortación moralista, sino la expresión de un discernimiento consumado. Había aprendido que la grandeza de la vocación cristiana se revela en la fidelidad cotidiana,
no en gestos espectaculares. Su vida, lo pequeño había sido fecundo. El cuenco de madera, la cruz de madera sobre el pantano, la puerta del monasterio siempre abierta. Todo lo que parecía insignificante había sido transformado en sacramento del reino. Esa transformación que solo el amor sostenido puede obrar. Fue el fruto visible de su fe y de su sentido interior de lo divino. En ella se manifestaba la lógica de la gracia, que lo más humilde puede contener la plenitud de Dios. El pueblo de Gales lo veneró como padre y protector, pero su herencia iba más allá del territorio. Las generaciones siguientes reconocieron en su ejemplo una pedagogía del discernimiento. A través de su vida comprendieron que la verdadera vocación no se descubre mirando hacia otro con introspección, sino mirando hacia afuera con compasión. El alma se aclara cuando se entrega. Hoy, al contemplar su legado desde un mundo que vuelve a enfermarse de individualismo y cansancio, su figura adquiere una nueva luz. Las ruinas que él encontró en su tiempo no son tan distintas a las nuestras. Sociedades desintegradas, corazones fatigados, estructuras que prometen bienestar, pero olvidan la dignidad. Como entonces, se necesitan comunidades que vuelvan a unir oración y servicio, contemplación y acción, sabiduría y cuidado. El discernimiento que guió a David no ha perdido vigencia. Cada vocación auténtica pasa por la misma purificación, distinguir si lo que hacemos nos acerca a Cristo o nos encierra en nosotros mismos, si nuestras iniciativas nacen de la caridad o del deseo de la eficacia, si nuestras decisiones tienen sabor a evangelio o solamente a entusiasmo humano. El testimonio de David invita a formularse preguntas que atraviesan los siglos. ¿Esta obra que emprendo busca realmente la gloria de Dios o mi satisfacción personal? ¿Lo que creo o construyo conduce a la comunión o me aísla en mi propio celo? ¿Mi servicio nace del amor o del miedo a no ser suficiente? Esas preguntas no se responden con teoría, sino con perseverancia. David no elaboró tratados de espiritualidad, amasó pan, atendió enfermos, cuidó la tierra y mantuvo viva la oración. Su vida demuestra que la vocación se verifica en la fecundidad del servicio, no en la claridad de ideas. En su tiempo muchos creyeron que su rigor ascético era excesivo, pero él sabía que el cuerpo disciplinado se convierte en instrumento dócil de la gracia. Otros consideraron que su insistencia en la comunidad limitaba la libertad individual, pero él intuía que la libertad auténtica solo florece en comunión. En cada tensión supo discernir lo que venía del espíritu, de lo que nacía de la vanidad. Esa lucidez, ese instinto sobrenatural que no se puede enseñar ni imitar, fue su mayor don. En cierto modo, su figura anticipa la noción de la iglesia como hospital en campaña, un lugar donde los heridos del alma encuentran un consuelo antes que juicio, alimento antes que discursos. Pero en su caso, aquel hospital no era metáfora, sino realidad concreta. Sus monjes conocían las hierbas que curaban, las oraciones que consolaban y las palabras que reconciliaban. En el mismo lugar donde los paganos habían invocado a sus dioses, los cristianos servían a Cristo en el enfermo. Esa inversión simbólica resumía toda su teología. La gracia no destruye la naturaleza, la sana. Con su mente lejos de extinguirse su obra, el espíritu de Menevías se expandió. Durante siglos los monasterios galeses continuaron siendo centros de educación, refugio y sanación. Aún hoy los peregrinos que visitan la Catedral de San Davis perciben algo de aquella atmósfera primera, un silencio que no aísla, sino que cura, una austeridad que no oprime, sino que libera. El legado de David no se mide por los muros que levantó, sino por el modo en que enseñó a vivir. En su ejemplo, la salud se revela como santidad encarnada, equilibrio entre cuerpo, alma y comunidad. El bienestar que promovió no fue la ausencia de dolor, sino la plenitud del amor, y ese amor vivido hasta el final se convirtió en su testamento. Hoy quienes buscan discernir su propia vocación pueden encontrar en él un claro ejemplo. Su vida invita a escuchar no las voces ruidosas del deseo, sino aquella melodía suave que se reconoce por su paz. Enseña que la llamada divina no se impone, sino que resuena, que no exige el resultado, sino fidelidad, que no promete éxito, sino plenitud. Así como David distinguió entre el ascetismo que aísla y el que libera, también cada creyente está llamado a discernir entre el bienestar que adormece y del que sana. Su ejemplo recuerda que solo la caridad auténtica, aquella que brota de la oración, se traduce en servicio,
da unidad al alma y sentido a la vida. El monasterio con su molino, su huerto y su enfermería sigue siendo una imagen profética para nuestro tiempo, una comunidad que ora trabajando y trabaja orando, que sana sirviendo y sirve amando. Allí donde los hombres se reconcilian con su fragilidad, allí florece el reino. Y quizás ese sea el secreto más profundo que dejó St. Davis de Gales, que la vocación no se elige, se reconoce, que la santidad no se fabrica, se acoge, y que el discernimiento no consiste en escuchar una voz extraordinaria, sino en dejarse afinar por el Espíritu hasta que nuestro corazón y el de Cristo latan al mismo compás. Su vida entera fue una melodía compuesta de 3 notas: alegría, fe y pequeñas cosas. Esa y en esa música sencilla, que aún resuena entre los valles del oeste galés, la Iglesia sigue reconociendo la armonía inconfundible del Espíritu que guía, sana y salva. Y así, San David, ejerciendo el sentido de la fe, pudo cantar con San Pablo: ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Por la gracia alcanzó la restauración de la imagen y semejanza con el Verbo, transformando desde el corazón de la Iglesia no solo su vida, sino también las realidades temporales en la historia de la humanidad. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios nos bendiga y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por cada uno de nosotros.